Sounds. Hola amigos de YouTube, ahora vamos a empezar con mi primer video de tutorial de música de guitarra. ¿Sí? Vamos a empezar con una parte práctica para que vamos a empezar a aprender cómo es que vamos a empezar a ustedes seguirme en la pita. ¿Sí? O sea, quiero que ustedes se den cuenta de una forma muy práctica y muy sencilla. Con gráficos vamos a hacer nuestro propio cuaderno y necesito que ustedes mismos lleven su cuaderno propio para así poder aprender mucho más fácil. Listo, entonces vamos a aprender con la primera clase. Para los novatos que no saben nada y estamos en cero, vamos a aprender con la primera clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con mi primer video. Bueno, amigos de YouTube, entonces lo primero que vamos a hacer es alistar un lápiz o un lapicero, ¿sí? Necesitamos un cuaderno cuadriculado preferiblemente y una regla. Entonces vamos a empezar a llenar nuestro cuaderno. Bueno amigos, entonces lo primero que vamos a hacer es, con el cuaderno que tenemos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es conocer, vamos a poner aquí las partes de la guitarra, ¿sí? Partes de la guitarra. Entonces podemos dibujar lo que es una guitarra, que es muy simple, tiene ciencia. Vamos a dibujar una guitarra clásica, ¿sí? Bien clásica, fácil, para que ustedes vamos a aprendernos primero que todo los nombres de la guitarra. Ahí me disculpan el dibujo, pero es para que ustedes sepan más o menos cómo es más o menos, ¿sí? Entonces, esta parte de acá la vamos a llamar la cabeza. Esta es la cabeza de la guitarra. Esta vamos a llamarle las clavijas. Estas clavijas de aquí se afina la guitarra. Cada palito que tiene la guitarra, ¿sí? Estos palitos se llaman trastes, ¿sí? Y estos de aquí, la mitad entre los palitos, eso se llaman espacios. Espacios. Y este, el palo largo donde agarramos nosotros la guitarra, se llama diapasón. Sí, ese es el diapasón. ¿Ok? Este huequito, haga de cuenta que es el ombligo. Ombligo, pues así le llaman, ¿sí? El ombligo. Este de acá, y aquí uno blanco que hay de este lado y otro que hay por aquí, ¿sí? Se le llama puente. Lo mismo de acá, este de acá se llama puente. Y ya lo que es la caja como tal se llama caja de resonancia. Obviamente ustedes pueden ponerlo mucho más bonito, con más tiempo que ustedes tengan, y hacen cada parte de la guitarra bien bonita, hacen la guitarra y que ustedes puedan entender bien el gráfico. Así podemos saber de qué parte vamos a empezar a hablar durante el tutorial. Bueno, le damos la vuelta. La segunda parte que vamos a utilizar sería la mano. La mano izquierda. Entonces vamos a poner nuestra mano sobre el cuaderno y vamos a dibujarla en el cuaderno. Y a esta mano le vamos a poner el dedo número 1, el dedo número 2, el dedo número 3 y el dedo número 4. ¿Sí? Mano izquierda. Bueno, entonces está la cuerda 1, la cuerda 2, la cuerda 3, la cuerda 4, la cuerda 5 y la cuerda 6. ¿Sí? Cada cuerda tiene un nombre, ¿sí? A la cuerda 1 le vamos a llamar mi, a la 2 si, a la 3
sol, a la cuarta, re, a la quinta, la, y a la sexta otra vez mi, ¿sí? Entonces el nombre es mi, si, sol, re, la, mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo les había dicho, si nos recordamos del cuadernito, de la mano del número 1, el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4, estos dedos los vamos a aplicar aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio que se llama el ejercicio del gusanito. Entonces imaginemos un gusanito andando por la cuerda de la guitarra. Entonces esta es la primera cuerda. Entonces en la primera cuerda vamos a escribir aquí, vamos a pisar con el dedo 1 en el primer espacio, ¿sí? Entre el traste 1 y el puente, dedo 1, dedo 2. Bueno, entonces acá está el 1, dedo 1, la posición 1, la posición 2. Ponemos acá el dedo número 3, ¿sí? Y aquí el número 4. Entonces lo vamos poniendo primero 1 y tocamos la cuerda, 2 tocamos la cuerda, 3 tocamos la cuerda, 4 tocamos la cuerda. Este ejercicio del gusanito nos sirve para empezar a agilizar las manos, soltar los dedos. Le vamos a poner aquí el gusanito. El gusanito. Y ahora vamos a ver cómo se hace en la práctica en la guitarra. Esta es la parte de la teoría, para que se lo graben bien y para que vamos a empezar a trabajar con estos gráficos para que ustedes me puedan entender mejor. Entonces vamos a la parte práctica. Bueno, amigos de YouTube, ahora vamos a la parte práctica. Vamos a aprender a hacer el gusanito. Ya lo vimos en la parte gráfica, pero ahora vamos a verlo aquí en la guitarra en la práctica. Vamos, amigos, a aprender a leer ese diagrama. ¿No se acuerdan que yo les había dicho que en la mano, este es el dedo 1, este es el dedo 2, este es el dedo 3 y el chiquitico es el dedo número 4, ¿verdad? Entonces vamos a aplicarlo acá. Vamos a poner el dedo número 1 aquí en la mitad del puente y entre el traste, en este espacio número 1, el dedo 1. El dedo número 2, el dedo número 3 y el dedo número 4. Y el ejercicio lo vamos a hacer sin quitar los dedos. O sea, 1, 2, 3, 4. Y lo repetimos. Quitamos la mano. 1, 2, 3, 4. El dedo en lo más posible tenemos que ponerlo en la mitad, en toda la mitad de los dos del traste y el puente, o en este caso en la mitad de los dos trastes ponemos exactamente el dedo. No vamos a hacer esto, no podemos hacer esto. 1, quitar el dedo. 2, quitar el dedo. 3, quitar el dedo. 4, quitar el dedo. No vamos a hacer esto. Lo que sí vamos a hacer es dejando los dedos. 1, 2, 3, 4. Y lo repetimos. 2, hasta que podamos coger agilidad. Ahora aquí, en la cuerda, a medida que vamos haciendo el 1, 2, 3, 4, hagamos de cuenta que este es un muñequito que está caminando. Y vamos a caminar, ponemos el dedo 1, entonces le pegamos a la cuerda, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 1, dedo 2, dedo 3, como si estuviera caminando. Si quieren, podemos apoyar el dedo gordo en la última cuerda para poder tener un más soporte. ¿Listo? Y ese ejercicio del gusanito nos sirve para aflojar los dedos y para poder tocar con mucha más facilidad. Bueno, amigos de YouTube, si les gustó mi video, pueden darle clic en me gusta y suscribirse a mi canal. Vamos a tener muy buenos videos tutoriales que les van a servir a todos ustedes, no solo de música, sino también de bajo y también otros videitos de música para que se puedan divertir. Bueno, amigos de YouTube, no se les olvide darle me gusta y suscribirse. Hasta luego.